Egipto, año 30 a.C. La fecha, 12 de agosto. El día más aciago de la milenaria civilización egipcia. Cleopatra VII, de la dinastía tolemaica, reina del Alto y el Bajo Egipto, se suicida dejándose picar por un áspid, el símbolo del antiguo Egipto. Con este acto, Cleopatra no solo se quita la vida, sino que pone su amada ciudad, Alejandría y todo el reino egipcio, en manos de su enconado enemigo, el agresor del norte, el Imperio Romano. Así finaliza una de las más gloriosas monarquías de la historia de la civilización. Secretos de la arqueología. Egipto según Cleopatra. La urbe de Alejandría se alza en la región septentrional de Egipto, donde el Nilo se abre como un abanico en su célebre delta y desemboca en el mar tras serpentear por el desierto durante millares de kilómetros. Hoy, Alejandría es la segunda ciudad más populosa de Egipto, tan solo superada por El Cairo. Desde los tiempos en que Alejandro Magno la fundara, en 332 a.C., fue la capital de Egipto hasta la muerte de Cleopatra, cuando el reino pasó a formar parte del Imperio Romano y se convirtió en una de las provincias más ricas del norte de África. La rápida urbanización de Alejandría dificulta el hallazgo de tesoros arqueológicos en su casco antiguo, donde las ruinas permanecen sepultadas bajo las calles e inmuebles de la ciudad. Su caso es completamente distinto al de los centros religiosos de Karnak y Luxor, así como al de la arcaica ciudad de Tebas, donde las calles, edificios e inmensos monumentos aún nos permiten vislumbrar su pasado esplendor. Por lo tanto, la Alejandría de los tiempos de Cleopatra, la maravillosa urbe que la reina amó más que a ninguna otra, se ha perdido irremisiblemente. No obstante, si prestamos atención, aún resulta posible reconstruir el estilo de vida de Cleopatra, así como las razones por las que Alejandría fue una capital tan sumamente poderosa. Cleopatra fue la última descendiente de los grandes faraones y una mujer cultísima. Su proverbial ingenio y las relaciones amorosas que sostuvo con los generales romanos Cayo Julio César y Marco Antonio le permitieron conservar esta magnífica ciudad y mantenerla incólume. Durante más de 2000 años, Alejandría fue la mayor urbe de Egipto. Su grandioso puerto y el proyecto urbanístico de Alejandro Magno facilitaron su acelerado crecimiento. Cuando Cleopatra subió al trono en el año 51 a.C., era el centro comercial y político del imperio egipcio. Podemos evocar a Cleopatra contemplando amorosamente la vista de su ciudad, acaso desde el espléndido mirador de la isla de Faros. Las piedras de la ruida torre de Faros hoy yacen desmoronadas en el Mediterráneo. Mas cuando se erigió, en 280 a.C., el faro de Alejandría se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Desde su elevado palco, Cleopatra divisaba 100 kilómetros a la redonda de sus extensos dominios. De las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, el templo de Artemisa en Éfeso y las pirámides de Giza, tan solo estas últimas permanecen en pie.
Los escasos restos del faro de Alejandría se reutilizaron en la edificación de una fortaleza en el puerto. La torre de la isla de Faros fue proyectada por el arquitecto Sotrato de Cnido, mediado el siglo III antes de nuestra era, durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, uno de los antepasados de Cleopatra. Numerosos seísmos dañaron gravemente la estructura del inmueble, y en 1480 el sultán mameluco Kuwait construyó su ciudadela aprovechando los restos del faro. Algunas de sus columnas graníticas aún son visibles en el acceso principal y en las murallas que se hunden en el mar. El faro, junto con las otras 5 maravillas perdidas del mundo antiguo, está envuelto en un halo de misterio. ¿Qué imagen ofrecía realmente? ¿Qué altura alcanzaba? Teniendo en cuenta que en Egipto la madera era un material escasísimo, ¿qué combustible se empleaba para mantener encendida la hoguera del gran faro? Existen algunas representaciones y descripciones de viajeros que visitaron el faro antes de su arrumbamiento y posterior destrucción, pero suelen ser más bien confusas. No obstante, existe una reproducción en miniatura edificada contemporáneamente al original que se encuentra en perfecto estado, si bien su existencia jamás se había hecho pública hasta hace muy poco. Se alza en un lugar llamado Abu Sir, un pueblo situado a 40 kilómetros de Alejandría. Las ruinas de la antigua ciudad de Taposiris Mania, una opulenta población de la época de Cleopatra, circundan la aldea. Este faro, de tan solo 15 metros de altura, carece de la majestuosidad de su hermano mayor de faros. Sin embargo, nos sirve para formarnos una idea de cómo debió de ser. El colosal faro constaba de 3 cuerpos, siendo el primero cuadrangular, el segundo octogonal y el tercero circular. Quizá no fuese el único faro de este tipo que se levantó. Es plausible que el tramo de costa que se extiende entre Alejandría y Taposiris estuviese jalonada por numerosas torres como esta. Si trasladamos este modelo arquitectónico a la antigua fortaleza alejandrina, podremos contemplar el posible aspecto del elevadísimo faro. Se trata de una estructura dividida en 3 cuerpos, con su base rodeada de pequeños templos en el interior de un recinto murado. La luz que emitía podía verse desde una distancia de varias decenas de kilómetros, y aún hoy nos preguntamos cómo era posible aquello. Debían de emplear espejos reflectantes, pero el combustible tuvo que ser forzosamente madera, muy rara en la región, o paja mezclada con estiércol, un compuesto que despide gran calor, pero escasa luz. Recientemente los arqueólogos han descubierto que en el interior de la cerca se almacenaba el material inflamable, acaso petróleo, que ya se usaba en aquellos tiempos. Para Cleopatra, que posiblemente ansiaba divisar una nave en el horizonte trayendo nuevas de Roma, el edificio era idóneo. Alcanzaba una altura de más de 150 metros, un récord para un monumento de la antigüedad. La historia de los últimos años del reino egipcio está íntimamente entretejida con la biografía de la gran reina. Cleopatra descendía del linaje de los Ptolomeos, cuyo fundador fue Ptolomeo I Sóter, un general de Alejandro Magno. Su aspecto es un punto muy controvertido. En algunas monedas se la retrata, quizá incorrectamente, con una mandíbula protuberante y una nariz prominente. No obstante, con toda seguridad, era una mujer encantadora y carismática. Nos consta que era decidida y tenaz, y sin duda alguna era una sagaz estadista. A comienzos de su reinado, cuando contaba tan solo 15 años, Cleopatra emprendió un viaje hacia el sur remontando el Nilo, oficialmente por motivos religiosos. Se requería la presencia de la faraona en un lugar llamado Armand, situado al sur de Tebas, para participar en una ceremonia. Quizá en el transcurso de esta travesía, Cleopatra contempló por vez primera las grandiosas pirámides de Giza cerca de El Cairo. Posiblemente se quedó tan atónita como nosotros hoy al admirar estos enormes y hermosos monumentos. Unas edificaciones erigidas 2000 años antes del nacimiento de Cleopatra. Sus predecesores en el trono habían levantado las pirámides para la inhumación de sus restos y los de sus allegados, así como para honrar a los dioses. Cleopatra realizó frecuentes viajes por sus dominios.
al margen de las obligaciones inherentes a su condición de soberana, deseaba garantizar que su dinastía recogía el testigo de los faraones que la habían antecedido. Debía de remontar el Nilo hasta la ciudad de Dendera, en la margen izquierda del Nilo, ya que el mayor auge, tanto de la población como del templo de Dendera, se registró en tiempos de Cleopatra, el último período de la dinastía tolemaica. Ambos son testimonios fehacientes de las notables empresas arquitectónicas acometidas bajo el gobierno de Cleopatra. Hoy, de la arcaica Dendera apenas quedan sino restos abrasados por el sol y el viento y sepultados bajo la arena. A excepción de una importante construcción que aún se mantiene en pie, el santuario amurallado, en cuyo interior se alza un templo dedicado a la diosa Hathor. Hathor, esposa de Horus y madre de Igi, el dios de la música, era la diosa del amor y por lo general se la representaba con rasgos humanos y cabeza o cuernos de vaca. Horus era hijo de Isis, la diosa madre de Egipto, y de Osiris, dios del Averno y juez de los muertos. Posiblemente la devoción de Cleopatra por estas poderosas deidades fuese la razón principal por la que le interesaba tanto este oratorio. Esta implicación personal aún resulta perfectamente legible en la piedra y constituye uno de los más interesantes enigmas de la historia de Egipto. En tiempos antiguos, Dendera recibía el nombre egipcio de Tantere. Sin embargo, durante la era tolemaica fue conocida como Tentiris, su designación griega. Seguramente Cleopatra conocía ambas denominaciones, ya que, según las fuentes de la época, dominaba 7 idiomas. Aún hoy, el santuario semeja una auténtica ciudad circundada por sólidas murallas de 300 metros de lado. La entrada principal, evidentemente añadida a posteriori, data de los tiempos de los emperadores romanos Domiciano y Trajano, que gobernaron estas tierras mucho después de la muerte de Cleopatra, entre los años 81 y 117 de nuestra era. Desde la entrada podemos contemplar la fachada del gigantesco templo de Hathor. Al cruzar la puerta principal y dirigir su mirada hacia el cielo, Cleopatra debía de ver los benevolentes rayos del sol representados en el dintel como ciclópeas alas. En el interior se encuentra una de las innúmeras representaciones que, diseminadas por todo el templo, simbolizan la maternidad. Se trata de una efigie de Isis sedente amamantando al pequeño Horus, el futuro esposo de Hathor. En un muro lateral podemos contemplar a Hathor dando el pecho a Igi en presencia de un faraón que les rinde homenaje. A muchos oratorios del período tolemaico se accede a través de patios porticados. Sin embargo, en el caso del templo de Dendera, se prescindió del atrio a fin de realzar la espectacularidad de su fachada. Las 6 gigantescas columnas de la portada no son exentas. Los intercolumnios se encuentran unidos por un muro hasta la mitad de su altura y están rematadas por una robusta cornisa que acaba de conformar la entrada a la primera sala hipóstila. Ingresar en el templo se consideraba una ceremonia iniciática y un itinerario espiritual. Cleopatra, la única seglar que tenía permitida la entrada, atravesaba una serie de dependencias, a lo largo de las cuales la luz natural iba siendo cada vez más y más tenue, hasta alcanzar el Sancta Sanctorum, donde estaba emplazada la estatua de la deidad. En esta estancia, la luz cobraría una claridad casi mística, reflejo de la metafísica presencia de la diosa. Varias escalinatas comunican el templo con la terraza superior. Una vez al año, los adoradores de Hathor traían aquí su imagen en solemne procesión, a fin de que se reuniese con los rayos de Ra, el dios sol. Desde la terraza podemos contemplar las diversas construcciones que constituyen el recinto sagrado. Este es el Sanatorium, un hospital donde los enfermos aguardaban la visita de la diosa y una cura para sus dolencias. Este edificio, también conservado, pertenece al período en que Egipto ya era una provincia romana. Se trata del Mamisi de Nerón, cuya decoración se finalizó en tiempos de Trajano y Adriano. El Mamisi, muy común en Egipto, es un lugar sagrado donde se practican ritos relacionados con el nacimiento del hijo de la pareja sagrada, a la que se venera en el santuario central del recinto.
El Mamisi de Trajano está dedicado a Igi, uno de los hijos de Hathor. Este relieve representa su nacimiento, su crianza y su crecimiento. Entre quienes rinden culto al dios niño en el templo principal, destaca esta figura ataviada al modo de los faraones, pero no se trata de un egipcio. El texto jeroglífico lo identifica como el emperador romano Nerón. Los personajes a bordo de la barca de la vida son los emperadores Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En el ala sur del templo se encuentran las gárgolas con cabeza de león que, amén de decorar el muro, evacúan el agua de lluvia. Las figuras esculpidas en el muro inferior forman parte de una escena encargada por Cleopatra. El desmesurado bajorrelieve representa a Cleopatra presentando a su hijo, Cesarión, cuyo padre era Julio César, ante la diosa Isis, que aparece precedida por su hijo Horus en edad infantil. ¿Qué trataba de expresar la faraona con este original relieve? Según los últimos estudios, la posición de Cleopatra y Cesarión, similar a la de ambas deidades, podría componer una imagen especular de Isis y Horus. Pero no acaba ahí el paralelismo. El esposo de Isis, Osiris, que fue asesinado por sus enemigos, no aparece retratado en el bajorrelieve. También está ausente Julio César, que había muerto a manos de Bruto y un grupo de senadores. Por todos estos rasgos compartidos con la poderosa deidad, la gran reina anhelaba ser considerada la nueva Isis. Y en su calidad de diosa, recordaba a los romanos que ella era la única soberana legítima de Egipto. Durante alguno de sus viajes al sur de sus dominios, Cleopatra visitó seguramente otro gran oratorio erigido en la isla de File durante el período tolemaico, el templo dedicado a Isis. Por su inmensa belleza, los viajeros de la antigüedad bautizaron a la isla de File con el sobrenombre de la Perla del Este, y a lo largo de toda la historia ha sido uno de los paisajes favoritos de los artistas. La inusitada belleza del conjunto monumental estuvo a punto de desaparecer bajo las aguas del lago Nasser. En 1968, la UNESCO y el Ministerio de Cultura egipcio solicitaron la ayuda de la comunidad internacional. Una empresa italiana dirigida por el arquitecto Giovanni Iopolo fue la encargada de rescatar con gran meticulosidad esta joya arquitectónica. La totalidad del complejo fue desmontada y reedificada en la vecina isla de Agilkia, a unos 300 metros de su emplazamiento original. Y aquí es donde se yergue actualmente el santuario. Se tardó casi 6 años en llevar a cabo los estudios preliminares, el desmontaje, el transporte, la restauración y el ensamblaje de los millones de sillares que constituían el templo original. El oratorio, que cobró su forma actual en tiempos de los Ptolomeos, en la primera mitad del siglo III a.C., está dedicado a Isis como creadora de la vida. En numerosos bajorrelieves aparece representada como la diosa que devolvió a su marido Osiris a la vida tras haber sido asesinado por su hermano Set. Aquí acudían peregrinos procedentes de toda África y otros continentes. Incluso los emperadores romanos eran devotos de la diosa. Y prueba de ello es el elegante pabellón edificado por Trajano. Pese a su apariencia monumental, se trata de un inmueble espacioso, lo suficientemente amplio como para permitir la entrada de procesiones. El santuario de File fue el último reducto de la antigua religión egipcia. Durante la era cristiana, cuando ya se habían erigido varias iglesias junto al templo aprovechando los monumentos paganos, el santuario continuó considerándose la morada de la diosa Isis, la gran madre de Egipto. La diosa no resultaba demasiado ajena a los cristianos. La representación de Isis amamantando a Horus es la precursora de las imágenes de la Virgen y el Niño. Además, la invocación al dios Amón, al que también se rendía culto en File,
si bien en menor medida, se convirtió en el amén de las oraciones hebreas, cristianas y musulmanas. El espléndido oratorio de Dendera, así como el asombrosamente bello y espiritual templo de File, siempre significaron mucho para Cleopatra hasta el día de su muerte. Según la fe egipcia, muriendo a causa de la picadura de una serpiente, una criatura sagrada para Isis, la reina obtuvo la vida eterna. Cuando en el año 47 a.C. Cleopatra viajó a Roma con el hijo que había tenido de Cayo Julio César, la mágica civilización que ella encarnaba la acompañó hasta la nueva capital del mundo. El mundo romano quedó tan subyugado por la seductora faraona y su cultura que en la mismísima urbe romana se levantaron monumentos al estilo egipcio. Entre la muralla de Aurelio y la puerta de San Pablo se encuentra la pirámide Cestia. Se trata del mausoleo de Cayo Cestio, fallecido en el año 12 a.C. La pirámide está completamente forrada con mármol de Carrara y fue edificada en un tiempo récord, algo menos de 300 días. A Cleopatra le habría encantado ver cómo, paradójicamente, sus conquistadores copiaban los tesoros arquitectónicos de su país. El obelisco fue la primera gran obra maestra de la civilización egipcia importada a Roma. Tanto griegos como romanos los imitaron, y mientras que en Grecia se conocían por el nombre de obeliskoi, es decir, picas, en Roma se llamaron agujas de Cleopatra. Los obeliscos que se levantaban frente a los templos estaban relacionados con la adoración al sol, y por lo general estaban cubiertos de jeroglíficos. Uno de los numerosos enigmas de la cultura egipcia es el modo en que se esculpieron y transportaron a Roma estos colosales pilares, máxime teniendo en cuenta que se trata de monolitos, lo que significa que están labrados en un solo bloque pétreo. Estos son algunos de los más magníficos obeliscos egipcios de Roma, la ciudad donde se concentra el mayor número de ellos. Esta aguja se encuentra en la plaza de San Juan de Letrán. El obelisco procedente de Tebas está esculpido en granito rojo y es el más alto de la urbe. El emperador Constancio lo trajo a Roma en el año 357 de nuestra era. El ejemplar que se alza en la Piazza del Popolo fue erigido por el gran faraón Ramsés II. Su emplazamiento original era la ciudad de Heliópolis. Sin embargo, el emperador Augusto lo trasladó a Roma en el año 10 a.C. en conmemoración del 20º aniversario de la victoria sobre Cleopatra. Con el transcurrir de los años, la colección romana de estatuas, bajorrelieves y objetos preciosos importados de Egipto fue acrecentándose. En los museos capitolinos se exhibe un sinnúmero de efigies de dioses egipcios y esfinges como esta, labrada en granito rojo de Asuán en tiempos de Cleopatra. Fue descubierta en 1856 en la Vía Sant'Ignazio de Roma, una calle céntrica donde se ha hallado una buena cantidad de restos de escultura egipcia. Mas ahí no acaba todo. Varias excavaciones arqueológicas han corroborado la existencia de un templo egipcio en el corazón de Roma, algo inconcebible hasta hace bien poco. Aquí, en la zona del antiguo Campo de Marte, hubo un templo dedicado a Isis y Serapis, un dios añadido al panteón egipcio por un antepasado de Cleopatra. El monumento se ha perdido absolutamente. No obstante, se sabe que su aspecto era similar al de otros oratorios egipcios como los File y Dendera. Los romanos no eran los únicos que acudían a este santuario, también lo hacían los egipcios. La comunidad egipcia, la minoría extranjera más numerosa de la metrópolis, habitaba el actual Trastevere. Cleopatra jamás habría podido imaginar el influjo que llegaría a ejercer sobre los romanos. La pasión, el interés y el entusiasmo por todo lo egipcio que han embargado a los europeos de todas las épocas es el legado que nos dejó esta culta y refinada reina, la sagaz estadista y madre amantísima que jamás dejó de ocuparse de las necesidades de su pueblo. Hoy, al desvanecerse la oscura sombra que la victoriosa Roma proyectara sobre la figura de Cleopatra, su imagen se torna luminosa. Pese a ello, su aspecto físico continúa siendo materia de debate entre los estudiosos. Para algunos autores fue muy hermosa, para otros no. Los escasos retratos egipcios disponibles, como el de Dendera, son demasiado esquemáticos.
Por si fuera poco, existen tantos retratos, bustos y estatuas que se creen representaciones suyas que resulta difícil saber cuál es su auténtica imagen. Quizá este misterio habría quedado irresoluto de no haber sido por el historiador de arte Paolo Moreno. Este investigador sostiene que la Venus Esquilina, expuesta en los museos capitolinos de Roma, es en realidad un retrato de cuerpo entero de Cleopatra realizado durante su estancia en la metrópolis romana. Actualmente muchos expertos comparten su opinión. Contemplar su efigie en esta escultura es como devolver a la gran reina a la vida. Esto le habría encantado a la propia Cleopatra, ya que creía firmemente en la máxima: conservar tu rostro es conservar tu alma. En muchos corazones, tanto el rostro como el alma de Cleopatra viven eternamente.